He visto cosas que la mayoría de las personas no se atreverían a imaginar, visiones que rompen el alma y arrastran al más allá. Los demonios no solo nos acechan, sino que se disfrazan de luces cegadoras, jugando con nuestra moral, infligiendo dolor, mientras nuestras almas se convierten en marionetas de su perverso espectáculo. Me encuentro ante un abismo, pero sé que debo contar lo que vi. Este relato no es para los débiles de corazón, ni para aquellos que prefieren vivir en la ignorancia de lo divino y lo demoníaco. Es hora de enfrentar la verdad. Si alguna vez has sentido que algo extraño te atrae hacia el pecado, que te susurra al oído, si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo que te destruye, quiero que dejes un comentario. Comparte lo que piensas o lo que has vivido. La oscuridad tiene un poder insospechado y juntos podemos entenderlo. Mi experiencia comenzó una noche en que el aire se tornó pesado, como si el cielo mismo estuviera suspendido sobre nuestras cabezas. Estaba en una iglesia, orando con fervor, pidiendo por la salvación de aquellos que estaban perdidos. Pero de repente, la atmósfera cambió. Una sombra oscura apareció ante mí. Una sombra que emanaba una presencia infernal, como si una puerta al infierno se hubiera abierto frente a mis ojos. Los demonios se materializaban a mi alrededor. Sus carcajadas eran inconfundibles y sus ojos brillaban con un odio ancestral. Era como si el mismo Satanás hubiera decidido descender a la tierra para demostrar el poder de su dominio. Los vi uno a uno, mostrando escenas que no creí que pudieran existir más allá de las páginas de un libro oscuro. Mujeres y hombres caían en un abismo de lujuria, un abismo donde la carne se rendía al pecado con tal intensidad que el alma se desintegraba. Los demonios, siempre a la espera, aplaudían la caída, disfrutando de la perdición de cada alma que sucumbía ante sus encantos perversos. Cada uno de esos hombres y mujeres ya no eran dueños de su cuerpo. Su mente estaba cautiva, sumida en una lujuria que solo podía compararse con el fuego del infierno. No podía evitar escuchar sus gritos, sus susurros. Todo parecía tan real, tan palpable, como si pudiera tocarlo. El pecado de la carne era como una danza macabra. Los demonios se reían y se retorcían, observando cómo las almas, al ser tentadas, perdían toda conciencia de su existencia eterna. No solo era un acto de lujuria, sino de absoluta humillación. Estaban atrapados en un ciclo sin fin, en un festín de carne y desesperación, aplaudidos por aquellos que ya no podían salvarse. ¿Qué harás ahora?, me susurró uno de los demonios, una sonrisa cruel en su rostro. ¿Te unirás a nosotros o serás testigo de la destrucción de tu alma? Todo a mi alrededor se convirtió en un caos de voces y sonidos, como un torrente imparable que arrastraba todo a su paso. Recuerdo que en ese instante me vino a la mente la palabra de Cristo: mas yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. La visión frente a mis ojos era un claro ejemplo de esta condena. No era solo un acto físico lo que se consumaba, sino un adulterio espiritual. Los demonios lo sabían y se regocijaban. De pronto, una luz cegadora apareció en el horizonte, un resplandor tan intenso que me hizo cerrar los ojos. No era un faro de esperanza, sino una advertencia, como si el propio juicio de Dios estuviera a punto de descender.
mientras los demonios huían hacia la oscuridad. Las almas condenadas se alineaban, enfrentando lo que parecía su inevitable destino. ¿Creías que el pecado no tenía consecuencias? Resonó una voz en mi mente. Y entonces recordé el pasaje de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Vi cómo esas almas, ahora irreconocibles, se disolvían en una niebla espesa de sufrimiento eterno. No había redención para ellos, solo condena. En ese momento, entendí el propósito de esas tentaciones. No era solo un juego de seducción, sino una trampa diseñada para robar nuestra alma. El enemigo sabía que si lograba que alguien cediera a la lujuria, ya no solo estaría perdiendo la batalla en este mundo, sino en el eterno. Tu alma es nuestra, me dijo otro demonio mientras me miraba con desdén. Te hemos atraído hasta aquí, y ahora no hay vuelta atrás. Entonces sentí una sensación extraña. Fue como si alguien me hubiera tocado el alma. Al principio pensé que era otro truco del diablo, pero no. Era la presencia de algo más, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Era la presencia de Dios. Y en ese momento, todo lo que había visto se desmoronó. La luz, esa luz que había desaparecido, regresó con una fuerza avasalladora. Fue como un relámpago que iluminó todo a mi alrededor, disipando la oscuridad con solo su presencia. Los demonios comenzaron a gritar, temerosos. Sabían lo que se les venía. De repente, las palabras de 2 Corintios 11:14 resonaron en mi mente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Comprendí que todo lo que había presenciado era una mentira, una ilusión, una trampa demoníaca para desviar mi atención de lo que realmente importa. La luz de Dios, esa verdad inquebrantable, iluminó mi camino, mostrándome que incluso en el peor de los abismos, la salvación es posible. Me arrodillé, pidiendo perdón, sintiendo cómo cada uno de mis pecados, esas tentaciones que había caído, comenzaban a disiparse. La luz de Dios era más fuerte que cualquier oscuridad, más pura que cualquier deseo carnal. Y entonces escuché una voz suave, pero poderosa. La salvación está cerca de aquellos que se arrepienten, pero la condena es eterna para aquellos que siguen a los demonios. El aire que antes estaba cargado de desesperación, ahora se sentía fresco, limpio. Los demonios ya no estaban. El caos que me rodeaba había sido sustituido por una paz que solo se encuentra en la presencia de lo divino. Pero sabía que la lucha no había terminado. La tentación seguía acechando. El apóstol Pablo nos recordó en Romanos 1:24-27 que, por eso Dios los entregó a la impureza en los deseos de su corazón. Y así la batalla continúa, no solo en el exterior, sino en lo más profundo de nuestro ser. El testimonio que comparto hoy no es solo mío, es de todos aquellos que han luchado y caído, pero también de aquellos que han tenido la fuerza de levantarse. La lucha espiritual es real. Los demonios no descansan, pero Dios nos da la fortaleza para resistir. Si alguna vez sientes que el enemigo te acecha, recuerda que la victoria es del Señor. No importa lo que hayas hecho, siempre hay esperanza. Cristo ha vencido, y en Él podemos ser más que vencedores. No permitas que la oscuridad te arrastre.
No dejes que el pecado gobierne tu vida. La luz está aquí, esperando por ti. Si has sentido la tentación, si has caído, si has visto lo que yo vi, te invito a reflexionar y a dejar que la salvación de Dios entre en tu vida. La batalla por tu alma es real y solo a través de Cristo podrás vencer. No te quedes en silencio. Escribe tu testimonio, comparte tu lucha, porque juntos, como comunidad, podemos resistir y vencer. La oscuridad no se disipa fácilmente. Después de esa experiencia, sentí una calma momentánea, como si el peso del pecado y la condena se hubiera levantado de mis hombros. Pero sabía que esa paz era solo un respiro, una tregua, pues la batalla por el alma nunca termina. A veces, los demonios regresan de formas sutiles, disfrazados de tentaciones cotidianas, de pensamientos egoístas o deseos insaciables que se esconden en lo más profundo del corazón humano. Uno de esos demonios regresó esa misma noche y esta vez no apareció como una sombra oscura. Se presentó como una figura de luz, una criatura que parecía bondadosa, generosa, incluso amable. No podía creer lo que veía. Parecía tan humana, tan confiable. ¿Por qué temer?, me susurró, con una voz suave como el viento. ¿No deseas lo que te ofrezco? Todo lo que quieres está a tu alcance, solo debes dejarte llevar. No todo en el mundo es pecado. Algunos placeres son naturales. Intentó seducirme con promesas de poder, de satisfacción, de felicidad eterna. Tus deseos no son malos, continuó. Son el resultado de tu naturaleza divina. Solo estás siendo quien realmente eres. Era una mentira tan bien disfrazada, tan bien envuelta en dulzura, que mi mente titubeó por un momento. Recordé lo que había vivido, esa lucha, esa luz divina que me había dado fuerzas, y de inmediato lo rechacé. Pero el demonio no se dio por vencido. Su voz, que antes era suave y seductora, se tornó más fuerte, más urgente, como si mi resistencia solo lo hiciera más ansioso por obtener mi alma. «Recházame si quieres, pero no podrás evitarlo», me gritó. «Nunca serás libre de tus deseos, siempre estarán dentro de ti, esperando el momento adecuado». Sus palabras me atravesaron como dagas afiladas. De repente, sentí un dolor punzante en el pecho, como si mi alma estuviera siendo desgarrada. La angustia me invadió y pude escuchar claramente el eco de las palabras que Cristo dijo en el Evangelio de Mateo. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero, ¿cómo podría encontrar descanso cuando mi mente estaba atrapada entre el deseo y la verdad? ¿Cómo podría escapar de este lugar donde el pecado parecía ser la única opción, la única salida? Un viento gélido sopló alrededor mío y las sombras nuevamente tomaron forma. Los demonios que antes me rodeaban se reían, disfrutando del espectáculo. Sabían que estaba en un dilema, que aún luchaba contra mis propios deseos. «No puedes huir de ti mismo», me susurraban. «Cada uno de tus pensamientos está marcado por el pecado y nunca habrá paz mientras vivas en esta carne». Fue entonces cuando vi, como una visión fugaz, el rostro de Cristo. No era una imagen física, sino una presencia espiritual tan pura que mi alma, aún atrapada en el pecado, se sintió atraída hacia ella. «Solo en mí encontrarás la paz», escuché claramente en mi mente. La voz era firme, llena de autoridad y amor, pero también llena de advertencia.
Sentí que el amor de Dios me envolvía, pero también su juicio sobre mi lucha interna. Era como si Él estuviera permitiendo que pasara por este tormento para aprender una lección profunda. La vida cristiana no es un camino fácil, no es un sendero sin desafíos. Al contrario, es un campo de batalla espiritual donde la victoria solo es posible si elegimos constantemente a Dios sobre el pecado. Al principio me sentí débil, solo, como si mis fuerzas me abandonaran. Pero entonces recordé las palabras de 2 Corintios 12:9. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese instante experimenté una paz que no se puede describir con palabras. Era como si toda la carga de mis pensamientos impuros, de mis deseos carnales, fuera lavada por una corriente de agua viva. Mi alma comenzó a sanar, y el miedo que había sentido ante los demonios desapareció. Ya no me dominaban, ya no controlaban mis pensamientos. Pero en el momento de la sanación, no todo quedó claro. Hubo una revelación que me golpeó con fuerza. Vi cómo millones de almas se deslizaban lentamente hacia el abismo, como si un río oscuro las arrastrara sin compasión. Estas almas no tenían la fortaleza que yo había recibido, y su caída era inminente. Al principio pensaba que esto era un destino inevitable, pero entonces recordé que la misericordia de Dios es infinita. La Biblia nos dice en Ezequiel 33:11, «Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta el impío de su camino y viva». Estas almas, aunque caídas, aún podrían encontrar redención si decidían arrepentirse. Fue entonces cuando vi un ángel, un ser de luz radiante, que extendió su mano hacia esas almas. No era un ángel con espada, sino uno que hablaba con ternura, con compasión. Sus palabras eran como una invitación a regresar, a salir de la oscuridad. Algunos de los que caían empezaron a detenerse, miraron hacia arriba y, aunque débiles, comenzaron a elevarse hacia esa luz. Vi en ellos una esperanza que hasta entonces no había comprendido completamente. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier condena. Me di cuenta de que mi testimonio no era solo para mí. Era un llamado para otros, un recordatorio de que la lucha contra el pecado no es una lucha personal y aislada, sino colectiva. Todos, de una manera u otra, estamos siendo arrastrados hacia ese río oscuro, hacia esa tentación constante que nos susurra al oído. Sin embargo, no estamos solos en esta batalla. Cristo nos da la fuerza para resistir, la sabiduría para discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y si caemos, su misericordia está allí, esperando para levantarnos. Poco a poco, la visión del abismo comenzó a desvanecerse, pero la lucha continuó dentro de mí. Cada pensamiento, cada deseo, cada acción se volvía una guerra. No es fácil vivir en un mundo donde todo parece incitar al pecado, donde la tentación se presenta a cada esquina disfrazada de bondad, de placer, de felicidad. Pero la verdad es que todo eso es vacío. La satisfacción que ofrecen los demonios es efímera, no tiene fundamento y solo deja un vacío más grande dentro de nosotros. Cada vez que una tentación se presenta, recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Romanos 6:12-13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal
para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. El pecado ya no tiene dominio sobre mí, pero esa victoria no es mía por mérito propio. Es Cristo quien me da la fuerza, quien me ha rescatado del abismo y me ha dado una nueva vida. Recuerdo que una vez leí en el libro de Hebreos que es necesario que tengamos paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Hebreos 10:36. No se trata de un logro instantáneo, de una victoria rápida, sino de un proceso continuo de lucha, arrepentimiento y crecimiento en la fe. Cada día es un paso hacia la santidad, un paso más cerca de la perfección en Cristo. Al final, lo que experimenté esa noche no fue solo una batalla contra los demonios, sino una revelación profunda sobre la naturaleza de la tentación y la salvación. Los demonios siempre estarán allí, acechando, esperando el momento en que bajemos la guardia, pero la luz de Cristo brilla más intensamente, y mientras estemos firmes en nuestra fe, podremos resistir. La victoria ya ha sido ganada, y nuestra parte es permanecer en ella, resistiendo hasta el final. Y así, aunque la tentación siempre estará presente, ya no tengo miedo, porque sé que el Señor es mi refugio, mi fortaleza, y en Él encontraré la paz que este mundo nunca podrá ofrecer. El tiempo seguía su curso, pero la experiencia que viví esa noche nunca dejó de marcarme. Al principio pensé que el terror que había sentido se desvanecería con los días, pero no fue así. En las horas más oscuras de la madrugada, cuando el silencio invadía mi habitación, las sombras del pasado regresaban para recordarme lo que había presenciado. A veces, las imágenes de esas almas perdidas se aparecían frente a mis ojos, como fantasmas que no lograban descansar. Era como si la realidad misma se desdibujara y me encontrara atrapado entre dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad. Hubo noches en las que sentí que las tentaciones se volvían más intensas. Pensamientos impuros, deseos carnales que antes no me perturbaban, comenzaron a asediarme con una fuerza inusitada. Parecía que el eco de los demonios me seguía, susurros suaves pero insidiosos que llegaban incluso en mis momentos de oración. Cada vez que me arrodillaba, me invadía una sensación de vacío, como si el cielo estuviera distante, inaccesible. Pero aún en esos momentos, algo dentro de mí me mantenía firme. Sabía que debía seguir luchando, que no podía rendirme ante el enemigo. La lucha no era solo exterior, sino profundamente interior. Me enfrentaba a mis propios deseos, a mis propios temores, a la idea de que quizás, al final, no era lo suficientemente fuerte como para resistir. Recordé las palabras de Cristo en Lucas 22, 31, 32, cuando le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aunque me sentía zarandeado, sabía que la fe en Cristo podía ser mi refugio. Entonces, me encontré en un momento de profunda reflexión. ¿Qué era lo que realmente me atraía hacia el pecado? ¿Era la lujuria, el placer, o había algo más profundo que aún no comprendía? Me di cuenta de que el pecado no se limita solo a los actos visibles, sino que comienza en el corazón, en el deseo no confesado, en la indiferencia hacia lo divino.
Cada deseo carnal que no era dirigido por el amor de Dios se convertía en una puerta abierta hacia la perdición. La tentación no solo venía de afuera, sino de dentro de mí, de una naturaleza caída que luchaba por tomar el control. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera batalla no era contra los demonios que me rodeaban, sino contra mi propia naturaleza. Los demonios solo aprovechaban las grietas, las debilidades que había dejado en mi alma, y esas grietas venían de mis propios deseos. La tentación no era solo algo impuesto desde afuera, sino algo que yo mismo permitía al alimentar mis pasiones, mis pensamientos, mis inquietudes. A medida que esta revelación se asentaba en mi corazón, comprendí que la verdadera liberación solo llegaría cuando lograra dominar esas pasiones y sujetarlas al amor de Dios. Me volví más consciente de cómo cada pequeña acción, cada pensamiento, podía alejarme más de la gracia divina. El simple hecho de mirar hacia algo que no era puro, de desear algo que no venía de Dios, me alejaba más de Él. No era solo una cuestión de evitar los actos visibles de pecado, sino de transformar mi corazón y mi mente. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Me recordaba una y otra vez el Evangelio de Mateo 6:21. Si mi tesoro era el placer pasajero, la lujuria, mi corazón estaría destinado a la oscuridad. La batalla fue constante. Había momentos en que el enemigo se disfrazaba de pensamientos positivos, de deseos aparentemente inocentes. No es tan grave, me decía. Un poco de placer no va a destruir tu alma. Pero poco a poco aprendí que ese tipo de pensamientos eran las trampas más peligrosas. El pecado no se muestra en su totalidad, sino que se disfraza de algo atractivo, algo que parece bueno, pero que al final solo lleva a la perdición. Así como un dulce veneno, el pecado entra lentamente en el alma y cuando nos damos cuenta, ya está arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Una noche, después de una intensa lucha interna, me encontré meditando sobre la Escritura. Leí Efesios 6, 11, 13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios era más que un concepto abstracto. Era una protección real contra las fuerzas espirituales que nos asedian, y me di cuenta de que sin ella estaba indefenso. Comencé a poner en práctica esta enseñanza, buscando cada día la armadura de Dios. La oración se convirtió en mi refugio, la palabra en mi espada, la fe en mi escudo. Cada vez que una tentación venía, oraba con más fervor, y la Escritura fluía de mi corazón como un manantial de agua viva. Fue en esos momentos cuando empecé a experimentar una paz que no dependía de mis circunstancias, una paz que solo venía de Dios. La tentación seguía acechando, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. No obstante, el enemigo no se rendiría fácilmente. A veces las tentaciones llegaban en momentos de debilidad, cuando pensaba que ya había ganado la batalla. Pero el pecado es astuto, se presenta en momentos de vulnerabilidad, cuando creemos que estamos a salvo. Cada día
Tenía que renovar mi compromiso con Dios, porque sabía que si no lo hacía, caería nuevamente en las garras del pecado. No podía confiar en mi fuerza. Debía depender completamente de Él. El que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo, me decía 1 Juan 4:4. Y aunque el enemigo era fuerte, Dios en mí lo era mucho más. Cada victoria, por pequeña que fuera, me acercaba más a la verdad. En el proceso, empecé a ver el pecado de una manera diferente. Ya no lo veía como algo que simplemente me atraía, sino como un enemigo a vencer. Cada vez que vencía una tentación, sentía que mi alma se fortalecía, pero también me di cuenta de que la verdadera lucha no era solo personal, sino colectiva. Todos estamos siendo atacados por el mismo enemigo, y todos somos llamados a resistir. Cuando caemos, no estamos solos. Cristo nos levanta, y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos levantarnos unos a otros. Mi vida cambió de muchas maneras. Empecé a ver las cosas con una nueva perspectiva. Cada momento de debilidad era una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. Cada tentación era un recordatorio de mi dependencia de Él, de mi necesidad de su salvación. Sabía que, aunque caería de nuevo, no estaría solo. Dios no me dejaría, y esa era la esperanza que me mantenía firme. La paz que sentí en ese primer encuentro con la luz divina fue real, pero no era una paz que se alcanzara una sola vez. Era una paz que se renovaba cada día, en cada oración, en cada lucha, en cada acto de obediencia. No se trataba de evitar el pecado por mis propios méritos, sino de permitir que Dios, a través de su gracia, me transformara. Fue entonces cuando entendí que el verdadero poder no radica en evitar la tentación, sino en permitir que Cristo viva en mí, transformando mi corazón, mis deseos, mi voluntad. Al final, lo que viví aquella noche fue solo el comienzo de un proceso mucho más profundo. La lucha contra el pecado no termina, pero cada día es una oportunidad para acercarme más a Dios, para experimentar su amor y su gracia de una manera más profunda. La batalla continúa, pero con Cristo sabemos que la victoria ya está ganada. La paz que había experimentado en mi alma no era algo que pudiera retener por mucho tiempo sin mantenerme alerta. A pesar de que había experimentado el toque divino y sentía la protección de la armadura de Dios, las tentaciones no cesaban. Había días en que parecía que la oscuridad se cernía sobre mí de manera más pesada, como si el mismo aire estuviera impregnado de una energía negativa, como si los demonios se regocijaran en mi debilidad. En esos momentos me preguntaba si alguna vez alcanzaría un lugar de descanso verdadero, si alguna vez podría ser completamente libre de esa lucha constante. Mi vida continuó en una batalla de altos y bajos. Había días en los que experimentaba una cercanía inexplicable con Dios, donde sentía su amor y paz inquebrantables, pero había otros en los que la tentación me acechaba con tal fuerza que casi no podía respirar, como si cada respiro me fuera arrebatado por pensamientos impuros, por deseos que no deseaba, pero que, de alguna manera, no podía rechazar por completo. Los demonios ya no se presentaban de manera directa, pero sus influencias seguían siendo profundas, escondidas en las rendijas de mi mente y corazón. Recuerdo un día en particular, cuando todo parecía estar en su lugar.
El sol brillaba, la brisa era suave y me sentía espiritualmente fuerte. Pero entonces, en un parpadeo, todo se desmoronó. Un pensamiento pasó por mi mente, uno aparentemente inocente, pero al que le seguía un deseo que no pude negar. Intenté resistir, pero la ansiedad me envolvió. ¿Cómo podía estar tan cerca de Dios y sin embargo seguir siendo vulnerable? Fue entonces cuando la sombra de los demonios se deslizó nuevamente sobre mí, como un eco lejano que nunca terminaba de irse. La batalla se había intensificado. Esta vez, los ataques no solo venían de mis propios deseos, sino de las voces que me rodeaban. Comentarios, actitudes, miradas en la vida cotidiana. Todo parecía tener un doble filo, como si todo estuviera diseñado para tentarme, para distraerme, para alejarme de la santidad. Cada día sentía que mi integridad se veía amenazada y comenzaba a preguntarme si estaba realmente siendo transformado o si todo lo que había experimentado era solo una ilusión pasajera. Fue en ese momento de desesperación que recordé las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pensé en su victoria, en cómo Él había vencido la tentación, la muerte y el pecado en la cruz. Si Él lo había hecho, entonces yo también podía vencer. Pero para ello, necesitaba mantenerme firme. No se trataba de ser perfecto, sino de ser fiel, de seguir el camino, aunque el mundo me empujara hacia el abismo. Lo más difícil fue la lucha interna. Ya no se trataba solo de rechazar el pecado externo, sino de vencer esa guerra dentro de mí mismo, de comprender que el deseo no es pecado en sí mismo, pero el ceder a ese deseo sí lo es. Fue ahí donde la gracia de Dios se hizo aún más clara para mí. No era que no iba a fallar, sino que Dios ya había perdonado mis caídas, ya me había cubierto con su gracia. Lo importante era levantarme una y otra vez, sabiendo que la batalla nunca cesaría, pero que cada vez podría ser más fuerte en Él. Así, un día a la vez, comencé a vivir con la constante conciencia de mi fragilidad humana. Empecé a darme cuenta de que la verdadera fortaleza no provenía de mí, sino de la conexión diaria con Dios. Al principio, pensaba que podría ser fuerte solo por mi voluntad, pero rápidamente comprendí que esa lucha era mucho más grande que lo que mi ser humano podía enfrentar solo. La dependencia de la gracia de Dios era mi única respuesta. Cuando caía, era su gracia la que me levantaba. Cuando vacilaba, su amor me sostenía. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que el mayor enemigo no era la tentación en sí, sino mi orgullo. A veces, mi ego me decía que debía poder vencer por mí mismo, que no debía depender tanto de la gracia de Dios, que mi fe debería ser suficiente. Pero esos pensamientos solo me alejaban más de la verdadera libertad. La humildad era la clave, reconocer que necesitaba la ayuda divina para vencer cualquier adversidad, cualquier deseo impuro, cualquier tentación. Era en esa humildad donde encontraba la verdadera fortaleza. El pecado no tiene poder sobre una persona que se rinde completamente a Dios, que se reconoce débil, pero sabe que en su debilidad Él es fuerte. Es como si cada día fuera una oportunidad para renovarme,
para recordar que mi vida no está bajo mi control, sino bajo el control de aquel que me creó y que me sostiene. De esta forma, la lucha se volvió menos abrumadora. Ya no era una guerra constante de fuerza propia, sino un proceso de rendirme cada vez más al Señor. Poco a poco empecé a experimentar lo que significa vivir en la libertad de Cristo. No es una libertad que significa ausencia de luchas, sino una libertad donde, a pesar de las luchas, puedes encontrar paz. La tentación seguía viniendo, pero ya no me dominaba. La tentación ya no era el monstruo aterrador que una vez pensé que era. Había aprendido a ver la tentación como una oportunidad de acercarme más a Dios, de confiar en su poder y en su misericordia. Comencé a leer más sobre los ataques espirituales, sobre cómo los demonios trabajan en la mente humana. La Escritura estaba llena de advertencias, de consejos para defendernos. Me encontré en la carta de Santiago 4, 7, 8. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. La clave estaba en someterme a Dios primero, en poner su voluntad por encima de la mía. Cuando lo hacía, los demonios no tenían poder sobre mí. Mis pensamientos y deseos ya no estaban bajo su control, sino bajo el dominio de Cristo. El viaje, sin embargo, no era fácil. Los demonios, aunque derrotados, no dejaban de intentar. Cada día era un recordatorio de que no podía bajar la guardia. Sabía que las tentaciones nunca desaparecerían por completo, pero también sabía que cada vez podía ser más fuerte en Cristo. Las luchas seguirían, pero mi fe y mi dependencia de Él se profundizarían. Lo más revelador fue que empecé a comprender que la lucha espiritual no era solo contra los demonios, sino contra todo lo que intentaba apartarme de Dios. Las distracciones diarias, las preocupaciones, las prioridades equivocadas, todo formaba parte del campo de batalla. En medio de la tentación, se me hacía cada vez más claro que el pecado no solo se refiere a los actos visibles, sino a cualquier cosa que me aleje de la comunión con Dios. Era como si cada día, al resistir las tentaciones y aferrarme más a Dios, estaba renovando mi relación con Él. Y fue entonces cuando realmente comprendí que no estaba solo en esta lucha. El Espíritu Santo estaba conmigo, intercediendo por mí, guiándome. La promesa de que no nos dejaría ni nos desampararía se convirtió en una verdad viviente en mi vida. No importaba lo que enfrentara, no importaba cuán difíciles fueran los momentos, sabía que Dios estaba siempre a mi lado. Cada día la victoria parecía más cercana, no por mis fuerzas, sino por la fuerza que venía de Dios. Como el apóstol Pablo escribiera en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente, todo tenía más sentido. No se trataba de luchar en mis fuerzas, sino de depender totalmente de Él. Cada victoria que experimentaba me acercaba más a la comprensión de su gracia y misericordia. Ya no veía el pecado como un enemigo invencible, sino como un obstáculo que podía superar con Cristo a mi lado. Lo que antes me aterraba, ahora lo veía como una oportunidad de glorificar a Dios, de demostrar que Él tiene poder sobre todo. Y aunque las luchas espirituales seguirían, estaba más convencido que nunca de que, al final, Cristo había vencido y en su victoria también yo vencería. La sensación de que la lucha nunca terminaría
me asaltaba en los momentos más inesperados. Había días en los que la tentación parecía ser una sombra que se adhería a mí, como si no pudiera deshacerme de ella, sin importar cuánto orara, cuánto me esforzara en seguir la voluntad de Dios. A menudo me encontraba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me sentía como un soldado que, a pesar de la victoria, seguía en la trinchera, siempre en guardia, siempre alerta. La promesa de la paz eterna parecía tan lejana a veces, como si solo la alcanzara a través de un velo de sufrimiento. Sin embargo, había algo que me mantenía firme, la certeza de que todo esto tenía un propósito. Cuando pasaban los días y las noches, me daba cuenta de que esa lucha, aunque dolorosa y desgarradora, estaba moldeando mi carácter. Dios estaba trabajando en mí de una manera que no podía ver en ese momento, pero que confiaba que algún día entendería. Había algo profundamente transformador en cada momento de dolor, en cada victoria pequeña que me acercaba más a la imagen de Cristo. A veces me encontraba a solas, reflexionando sobre mi camino, sobre todo lo que había pasado desde aquel primer encuentro con lo espiritual. Miraba atrás y veía cuántos momentos de oscuridad había atravesado, cuántos momentos de tentación y de duda me habían marcado. Pero también veía cuántas veces la luz de Dios había irrumpido en medio de esa oscuridad, cómo me había levantado y fortalecido, incluso cuando no sentía que era capaz. Su fidelidad, aunque a menudo invisible, siempre estaba presente. Me di cuenta de que, en última instancia, la lucha espiritual no se trata de ganar cada batalla, sino de permanecer fiel, de no rendirse. La tentación seguiría, la lucha continuaría. Pero lo que importaba era que en medio de todo eso, yo seguía buscando a Dios, seguía confiando en su poder. Ya no me veía a mí mismo como un perdedor por cada caída, sino como un hijo de Dios que estaba aprendiendo a levantarse una y otra vez. Había momentos, sí, en los que me sentía solo. La tentación se presentaba como algo tan abrumador que parecía que nadie entendería lo que estaba pasando dentro de mí. Pero luego pensaba en Cristo, quien había experimentado la tentación, quien había sido probado de maneras mucho más profundas y duras que yo. Él nunca pecó, nunca cedió, y eso me daba esperanza. Si Él pudo resistir, ¿cómo no iba a ser posible para mí si Él vivía en mí? Esos momentos de soledad fueron los que más me enseñaron. En vez de ser tiempos de desesperación, aprendí que eran tiempos de crecimiento. De hecho, cuanto más me sentía solo, más me daba cuenta de que nunca estaba realmente solo. El Espíritu Santo estaba siempre conmigo, guiándome, enseñándome a través de la palabra. A menudo, en mi debilidad, recordaba las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La sensación de debilidad se volvía más manejable cuando entendía que esa debilidad era un campo fértil para que Dios obrara. Era en mi total insuficiencia donde la gracia de Dios se manifestaba en su máxima expresión. La luz de Cristo brillaba más en mi oscuridad. La oscuridad no podía apagar la luz, como dice en Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz me guiaba
aunque mis ojos muchas veces no pudieran verla claramente. Las luchas diarias, las tentaciones recurrentes parecían no tener fin, pero poco a poco empecé a cambiar mi perspectiva. Ya no veía cada tentación como una derrota inminente, sino como una oportunidad para reafirmar mi fe. Recordé las palabras de Pablo en 2 Corintios 12:9, cuando dijo: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Ese versículo se convirtió en un ancla en medio de mi tormenta. La gracia de Dios no era solo suficiente para perdonarme, sino también para sostenerme en medio de la prueba. Sin embargo, las tentaciones seguían llegando, a veces en formas más insidiosas. No siempre eran grandes momentos de crisis, sino pequeñas grietas, pequeñas caídas que parecían irrelevantes. Pero pronto me di cuenta de que esas pequeñas grietas, esas pequeñas concesiones, eran las que daban lugar a la derrota. El enemigo no siempre ataca de manera directa. A menudo lo hace sutilmente, ganando terreno poco a poco, hasta que ya no podemos ver el final. Fue en esos momentos cuando me aferré más a la oración, más a la palabra de Dios, como un escudo contra la tentación. Un día, mientras oraba, sentí una paz profunda invadir mi ser. Era como si toda la lucha interna hubiera cesado por un momento, como si Dios estuviera diciendo que todo estaría bien, que yo había tomado el camino correcto, aunque a veces pareciera que no avanzaba. Esa paz no era la ausencia de problemas, sino la certeza de que, a pesar de todo, Dios estaba conmigo y me guiaba. En ese momento, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Aunque las luchas seguían, ya no sentía que me aplastaban. La paz que Dios da no es un escape de los problemas, sino la habilidad de vivir en medio de ellos con confianza. La lucha espiritual, aunque ardua, también se convirtió en una forma de conocer más profundamente a Dios. Cada tentación era una oportunidad de profundizar mi relación con Él, de depender de Él de una manera más íntima. Cada caída era un recordatorio de que no podía vivir por mis propios méritos, sino por la gracia de Dios. Aprendí a ver las dificultades no como señales de que estaba perdiendo, sino como momentos de purificación, de crecimiento. Las pruebas se convirtieron en una herramienta para que Dios me moldeara a su imagen. La fortaleza no venía de mi capacidad de resistir, sino de mi habilidad para rendirme a Él. Cada vez que me entregaba, cada vez que me sometía a su voluntad, era como si Él tomara el control de las riendas de mi vida, guiándome en el camino. Aunque mi carne luchaba, mi espíritu se fortalecía en Él. La paz que Él me otorgaba superaba todo entendimiento. Aunque el enemigo seguía atacando, ya no temía, porque sabía que mi seguridad estaba en Cristo. Con el tiempo, la tentación comenzó a perder su poder. No porque hubiera dejado de ser vulnerable, sino porque había aprendido a depender completamente de Dios. No importaba cuánto me atacaran los demonios, yo ya no los veía como una amenaza invencible. En lugar de enfocarme en ellos, comencé a enfocar mi mirada en Cristo, y fue allí donde realmente encontré la victoria. La tentación no podía gobernarme cuando estaba bajo el dominio de su amor. Y así, un día tras otro, comencé a experimentar lo que era realmente vivir en victoria. No porque ya no tuviera tentaciones, sino porque había aprendido a vivir con ellas, a resistirlas,
a verlas como oportunidades para glorificar a Dios. El pecado no era más un enemigo invencible, sino un desafío que podía superar en Cristo. De repente, la vida se llenó de una nueva perspectiva, una perspectiva en la que la lucha no era el fin, sino el proceso de transformación que me llevaba a la madurez espiritual. Mi vida, aunque marcada por las luchas, se había convertido en una historia de redención. No era la historia de un hombre perfecto, sino la historia de alguien que, a través de sus caídas, había aprendido a depender más y más de Dios. La tentación, la lucha, los demonios, todo eso solo servía para recordarme que la victoria no era mía, sino de Cristo, y que en Él yo también podía vencer. Con cada día que pasaba, las tentaciones seguían acechando, pero había algo en mí que había cambiado profundamente. Ya no me sentía como el mismo hombre perdido, atrapado en un ciclo interminable de pecado y arrepentimiento. La lucha seguía siendo feroz, pero había algo diferente. La paz de Dios, que antes parecía solo un destello lejano, ahora era una presencia constante en mi vida. Aunque las sombras seguían, la luz de Cristo ya no se apagaba con facilidad, y aunque me caía, me levantaba más rápido que antes, con una fe renovada. A veces, aún sentía el peso del pasado, las cicatrices de las decisiones que me habían alejado de Dios. Pero en esos momentos de duda, de desesperanza, me recordaba a mí mismo que no había ningún pecado tan grande que no pudiera ser perdonado por su gracia. Recordaba la historia del hijo pródigo, cómo, a pesar de haber malgastado su herencia y vivir en el pecado, el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Esa imagen me llenaba de esperanza, porque sabía que mi Padre Celestial me esperaba con el mismo amor incondicional, sin importar cuán lejos hubiera estado. Y entonces me di cuenta de que, aunque la tentación seguía siendo una realidad en mi vida, lo que había cambiado era mi perspectiva. Ya no veía el pecado como una inevitabilidad, sino como algo contra lo que podía luchar con la ayuda de Dios. Había comprendido, finalmente, que mi vida cristiana no consistía en ser perfecto, sino en seguir a Cristo, en rendirme a Él y permitir que Él me transformara. No importaba cuántas veces fallara, lo importante era que siempre buscara regresar a su gracia, porque Él nunca me rechazaría. A menudo me encontraba reflexionando sobre la constante guerra espiritual que enfrentaba. Había momentos en los que me sentía abrumado, como si todo el peso del mundo descansara sobre mis hombros, pero luego recordaba las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa me renovaba. Sabía que no tenía que cargar con el peso de la lucha solo. Jesús estaba conmigo, llevando mis cargas, fortaleciéndome para seguir adelante. Había algo extraordinario en ese proceso de transformación. No era solo la resistencia al pecado lo que me fortalecía, sino la cercanía con Dios, la comunión diaria con Él. Cada vez que oraba, cada vez que me sumergía en la palabra, algo dentro de mí se cambiaba. No de una manera instantánea, pero sí de manera continua. Como un río que poco a poco erosiona la roca, la gracia de Dios iba moldeando mi vida, suavizando las asperezas de mi carácter y purificando mi corazón. A medida que pasaba el tiempo, me volví más consciente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Su guía
se volvía cada vez más evidente en los momentos de tentación. En lugar de ceder al impulso, sentía una fuerza interna que me instaba a resistir, a orar, a recordar lo que Dios había hecho por mí. Como dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa promesa de vida a través del Espíritu era la que me mantenía en pie, el que me daba la fuerza para seguir luchando. Pero no todo era fácil. Había momentos en los que el enemigo me golpeaba con fuerzas inesperadas. A veces, las tentaciones venían disfrazadas de cosas que me parecían inofensivas, incluso buenas. Las distracciones, las ocupaciones mundanas, el deseo de encontrar consuelo en cosas temporales, todo esto era como una trampa sutil que me alejaba poco a poco de Dios. Pero cuando caía en esa trampa, era rápido en recordar que Dios siempre estaba listo para perdonarme, para restaurarme y que su amor nunca había dejado de ser incondicional. Una de las lecciones más importantes que aprendí en todo este proceso fue el valor de la comunidad. En los momentos más oscuros, donde la lucha parecía insostenible, los hermanos y hermanas en Cristo fueron un refugio. Ellos oraban por mí, me sostenían con sus palabras de aliento y me recordaban que no estaba solo en mi lucha. De alguna manera, Dios utilizaba esas relaciones para darme fuerzas, para ayudarme a ver más allá de mis propios fracasos y recordar su gracia infinita. Una noche, después de una intensa batalla con la tentación, me encontré con un versículo que se grabó profundamente en mi corazón. Se encontraba en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa promesa me dio una nueva perspectiva sobre la tentación. Ya no la veía como una fuerza incontrolable, sino como una oportunidad para confiar más profundamente en la fidelidad de Dios. El proceso de sanación y restauración fue largo, pero valió la pena. Aprendí a ver cada día como una oportunidad para caminar más cerca de Dios, para ser más consciente de su presencia. Ya no temía las tentaciones tanto como antes, porque había aprendido a verlas como oportunidades para fortalecer mi fe. Sabía que mi vida cristiana no se trataba de evitar el pecado a toda costa, sino de depender de Dios en cada momento, en cada lucha, y de saber que, a pesar de mis fallas, Él siempre me amaría. También comprendí que la verdadera victoria no se encontraba en evitar completamente la tentación, sino en aprender a vivir con ella. Cada vez que resistía, cada vez que optaba por la obediencia, estaba viviendo en la victoria de Cristo. La tentación ya no tenía el poder de arrastrarme, porque ahora sabía que estaba anclado en algo mucho más grande que mi propia debilidad. La gracia de Dios era más poderosa que cualquier deseo o impulso. Sin embargo, la tentación nunca se fue por completo. Eso fue algo que aprendí a aceptar. No era un fallo personal, sino una parte del proceso de la vida cristiana. A veces pensaba que, al estar más cerca de Dios, las tentaciones deberían desaparecer, pero entendí que eso no era lo que realmente significaba crecer espiritualmente. La madurez en Cristo no se trata de vivir en un mundo sin tentaciones, sino de aprender a confiar en Él a través de ellas. En el tiempo que pasaba con Dios, me di cuenta de que no solo estaba siendo transformado espiritualmente,
sino que también mi corazón se estaba sanando. Las heridas que habían quedado por mis decisiones pasadas comenzaron a sanar, no por mis propios esfuerzos, sino por el amor sanador de Dios. Empecé a ver la vida de manera diferente, no como una serie de fracasos y luchas, sino como una oportunidad para experimentar la redención de Dios en cada área de mi vida. Recuerdo un día, después de meses de lucha constante, cuando de repente sentí una paz que nunca antes había experimentado. Fue una paz que sobrepasó cualquier entendimiento humano. Sabía que no había vencido la batalla por mi propio esfuerzo, sino porque había aprendido a depender completamente de la gracia de Dios. Ya no me veía como un hombre derrotado por la tentación, sino como alguien que había sido levantado por la misericordia de Dios. A medida que pasaban los meses, empecé a ver más claramente la obra de Dios en mi vida. Las luchas, las tentaciones, todo parecía tener un propósito. Ya no me veía como un simple pecador buscando perdón, sino como un hijo de Dios siendo moldeado a su imagen. Cada victoria, por pequeña que fuera, me acercaba más a la persona que Él quería que fuera. La tentación ya no era solo un desafío, sino una oportunidad para glorificar a Dios y depender completamente de Él. Así, la historia de mi vida cristiana ya no se centraba solo en las batallas que enfrentaba, sino en la fidelidad de Dios que me sostenía. La lucha continuaba, pero ahora sabía que no importaba cuán difíciles fueran las tentaciones, Dios estaba conmigo, y su gracia era suficiente para cada paso del camino. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que la lucha nunca terminaría, realmente. Pero eso ya no me preocupaba tanto. Antes, el miedo a la tentación me paralizaba. Sentía como si estuviera constantemente al borde de caer. Pero cuando empecé a ver la vida como un campo de batalla, comprendí que no se trataba de evitar la guerra, sino de aprender a librarla de manera efectiva. La tentación nunca desaparecería completamente, pero mi actitud hacia ella sí podía cambiar. La verdadera victoria no era vivir sin caídas, sino aprender a levantarse rápidamente después de cada tropiezo, sin caer en la desesperación. La gracia de Dios no me quitaba las luchas, sino que me daba la fortaleza para enfrentarlas y superarlas. Empecé a entender que el objetivo no era huir del conflicto, sino encontrar paz en medio de él, sabiendo que no estaba solo. La lucha espiritual se convirtió en una disciplina diaria, y cada día me recordaba que era un soldado en una guerra invisible, pero poderosa. A veces, cuando caía en pecado, me sentía como si todo lo que había logrado hasta entonces se desmoronara. La culpa me envolvía y por un instante pensaba que todo estaba perdido. Pero en esos momentos el Espíritu Santo me recordaba las palabras de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me daban consuelo porque entendía que el perdón de Dios no tenía límites. Aunque el pecado me hiciera caer, Él siempre estaría dispuesto a restaurarme. Recuerdo una vez en particular, en la que, tras una caída, sentí una profunda tristeza en mi corazón. No solo por el pecado, sino por el daño que sentía que estaba causando a mi relación con Dios. Me refugié en la oración, buscando respuestas y consuelo. Y fue entonces cuando el Señor, en su gracia infinita, me mostró que el arrepentimiento genuino era lo que importaba. Él no buscaba la perfección, sino un corazón sincero que regresara a Él.
Esa revelación transformó mi perspectiva. No tenía que ser perfecto, solo tenía que estar dispuesto a seguir luchando. Un día, mientras oraba y meditaba en la Escritura, me encontré con el pasaje de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese versículo me dio una renovada sensación de esperanza. Dios había comenzado la obra en mí, y aunque la lucha parecía interminable, Él la completaría. Ya no me veía como un fracasado, sino como un proyecto en las manos de un Dios fiel, que nunca dejaría de trabajar en mi vida. A veces, las tentaciones eran tan intensas que me sentía atrapado, como si el enemigo estuviera dispuesto a devorarme en cada esquina. Pero a medida que me acercaba más a Dios, me daba cuenta de que no podía ser devorado. Había un poder en la palabra de Dios, en la oración, que me fortalecía. Aprendí que la clave no estaba en mis fuerzas, sino en su fuerza. Cuando me sentía débil, Él me sostenía, y cuando creía que no podía más, Él me daba la victoria. Mi vida espiritual comenzó a ser más consistente. Ya no me encontraba luchando solo en mis propias fuerzas, sino que, cada vez más, encontraba consuelo y poder en la relación con Dios. Sabía que Él estaba trabajando en mí, moldeándome, afinándome. Las tentaciones seguían llegando, pero ya no me derrotaban como antes. Había aprendido a resistir, a rechazar las mentiras del enemigo, a mantenerme firme en la fe. Uno de los momentos más decisivos para mí fue cuando empecé a comprender la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Había estado luchando por mucho tiempo en soledad, sin compartir mis batallas, mis temores. Pero cuando comencé a abrir mi corazón y a pedir oración, algo cambió. La carga se hizo más liviana, no porque las tentaciones desaparecieran, sino porque ahora no las enfrentaba solo. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, se convirtió en mi apoyo. Sus oraciones, su aliento, me ayudaban a seguir adelante. Además, las experiencias de otras personas en la fe me sirvieron de gran aliento. Ya no me sentía tan único en mi lucha, ni tan incapaz. Sabía que otros también estaban batallando, pero lo hacían con la ayuda de Dios. Esto me dio un renovado sentido de unidad y me animó a seguir adelante. El testimonio de los demás me ayudaba a ver que, en Cristo, siempre hay esperanza. No importa cuán grande sea la tentación, Dios siempre tiene un camino de escape. Pero la tentación, por más que me armara de valor, nunca desapareció por completo. De hecho, en algunos momentos se volvía más fuerte, más persistente. Sin embargo, cada vez que enfrentaba una prueba, mi fe se fortalecía. Ya no reaccionaba con desesperación ni con frustración. En lugar de eso, comenzaba a orar en el instante de la tentación, pidiendo ayuda a Dios, recordando que Él había prometido darme la fuerza necesaria. En esos momentos, su paz me rodeaba, y aunque la lucha continuaba, ya no me sentía derrotado. Durante este proceso, empecé a entender que la tentación no solo era una prueba, sino una oportunidad para que mi fe creciera. Como una madre que pasa por el dolor del parto para traer vida, cada vez que resistía una tentación, mi fe se fortalecía y mi relación con Dios se profundizaba. La lucha me enseñaba a depender más de Él y menos de mis propias fuerzas. Como dice en 2 Corintios 12:9, mi gracia te basta,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso era lo que experimentaba. En mi debilidad, Él se mostraba fuerte. En un momento de reflexión profunda, comprendí que mi vida no estaba definida por las veces que caía, sino por las veces que me levantaba. Cada vez que fracasaba y regresaba a Dios, había un acto de humildad que me acercaba más a Él. Mi orgullo se quebrantaba y aprendía a confiar más plenamente en su gracia. Esa rendición total era, de hecho, una victoria en sí misma. No es que la tentación dejara de ser un desafío, pero mis reacciones frente a ella habían cambiado. Ya no la veía como un obstáculo invencible, sino como una oportunidad para crecer. Si resistía, veía la victoria de Cristo en mí. Y si caía, me levantaba con la certeza de que su perdón era inmediato y completo. Sabía que la verdadera derrota no venía de la caída, sino de permanecer en ella, de no regresar a su gracia. A lo largo de los meses descubrí algo más profundo. La verdadera libertad no era la ausencia de tentación, sino la libertad de elegir a Dios por encima del pecado. La lucha no era simplemente evitar el mal, sino elegir activamente lo bueno, lo santo, lo que era de Dios. Cada vez que tomaba la decisión de seguir a Cristo, aunque fuera en medio de una tentación, era un acto de libertad, de victoria espiritual. Fue entonces cuando empecé a experimentar una profunda paz, no por la ausencia de luchas, sino por la certeza de que Dios estaba en control. Ya no temía la tentación como antes. Sabía que podía resistir, no porque fuera fuerte, sino porque Él era más fuerte en mí. Me daba cuenta de que no se trataba de evitar el pecado para ser aceptado por Dios, sino de vivir en su gracia porque ya había sido aceptado en Cristo. En Él era más que un vencedor. Había aprendido que la vida cristiana no se trataba de una constante lucha sin esperanza, sino de un proceso de transformación. Cada tentación, cada lucha, me estaba moldeando más a la imagen de Cristo. Cada derrota, cada victoria, era parte de un plan más grande. Dios no desperdiciaba ni una batalla, ni una lágrima. Él estaba usando todo, incluso lo que yo veía, como mis fracasos, para hacerme más como Él. Al final, comprendí que la victoria no era un destino, sino un proceso continuo. Cada día era una nueva oportunidad para rendirme a Dios, para elegir su voluntad sobre la mía. No era un camino fácil, pero era un camino lleno de propósito y esperanza. Y, aunque la tentación seguiría siendo parte de mi vida, ya no tenía el mismo poder sobre mí. Mi identidad ya no se definía por mis luchas, sino por el amor y la gracia que Dios me ofrecía incondicionalmente.